Colgarse o estar colgando tiene muchísimos, innumerables beneficios para nuestra salud. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo, porque si no nos podemos lesionar la columna. Y esto es algo que yo veo todos los días. Es decir, si lo hacemos correctamente, vamos a tener beneficios a nivel metabólico, biomecánico, circulatorios, muchos más que ahora les cuento. Pero también, si no lo hacemos correctamente, muy probablemente vamos a terminar doblados. Hanging o dead hang es como el nombre, la nomenclatura que se le ha puesto a estar colgados. Es algo que nosotros venimos haciendo desde nuestros primeros tiempos de la evolución. Es decir, a lo largo de toda nuestra evolución en este planeta, nosotros vivimos colgados, muchas veces para alcanzar cosas de los árboles o para escaparnos de algunos depredadores, pero actualmente me refiero en los últimos 500 años o más también, no sé ni cuánto tiempo hace que lo hemos dejado de hacer. Ya no nos colgamos más, principalmente porque no tenemos la necesidad. Hemos inventado la escalera, algo tan sencillo como una escalera, pero por otro lado también hemos perdido el hábito de hacerlo, es decir, no tenemos en cuenta que solamente permanecer colgados por algunos segundos, o hasta incluso si se animan algunos minutos, van a tener muchísimos beneficios, como por ejemplo, va a descomprimir los discos intervertebrales. Y esto es un arma de doble filo. Imagínense que me he especializado hace muchos años, cuando yo siempre hablo de que no hay que especializarse, yo hace muchos años sí me había especializado en columna y la verdad es que era algo que me llamaba particularmente la atención. Nosotros teníamos en el consultorio una máquina de inversión, atábamos a la gente, a los pacientes, de los tobillos, de los pies y los dábamos vuelta. De hecho, es un equipo que se puede comprar por estos sitios de venta telefónica y muchas personas que conozco lo tienen en su casa, pero no es lo mismo estar colgados de abajo hacia arriba, es decir, desde los pies, a que estar colgando nosotros agarrados. Y esto tiene una gran diferencia, porque si nosotros estiramos todo el cuerpo de una manera, obviamente es natural porque es la fuerza de gravedad, pero es algo forzado porque nos estamos dando vuelta, podemos tener algunas consecuencias negativas que no vamos a sufrir si estamos fisiológicamente con nuestras propias manos agarrados o agarradas de una barra y colgando. Obviamente es muchísimo más difícil estar sosteniendo el propio cuerpo, el peso de nuestro cuerpo, con las manos que agarrarnos de los pies y estar boca abajo. Pero tenemos que entender por qué es esto, por qué la diferencia y sobre todo por qué la columna. Y es que la columna, más allá de que es las vértebras apiladas, unidas entre sí, al mismo tiempo, entre las vértebras están los discos, que son unas sustancias gelatinosas, pero también hay muchísimos músculos, ligamentos, fascias, que son tejido aponeurótico que recubre toda la columna y también todos los órganos, todos los músculos en realidad. Y también hablando de los órganos y el tejido visceral, tenemos también divisiones que se llaman epiplones. El cuerpo no es solamente huesos, articulaciones y músculos. Hay muchas estructuras que también conectan y distribuyen la energía. Entonces, colgarnos va a hacer que esto se pueda distender y sobre todo se pueda elongar, algo que, como les comentaba, antes hacíamos de manera diaria. Antes, y me refiero a hace muchos miles de años, todo el tiempo vivíamos colgados o agarrando cosas que no llegábamos, por lo cual teníamos que estar dependiendo de la fuerza de prensión, es decir, la fuerza de la mano, de cerrar la mano. Entonces, si nosotros nos vamos a colgar, vamos a estar estimulando no solamente la fuerza muscular de nuestras manos, antebrazos y todo lo que sería la cintura escapular, hasta incluso la columna, sino que también le vamos a estar dando información a nuestro cerebro de todo lo que necesitamos a nivel metabólico, a nivel de lo que son las mioquinas, las propias enzimas que liberan los músculos cuando necesitan un extra, hacen un reclamo energético, pero todo esto nos va a despertar muchas funciones fisiológicas, que vienen con nosotros de manera muy intrínseca, muy propia y nos va a volver mucho más saludables. Ahora, esto tiene sus riesgos. Es importante entender que así como tenemos muchos beneficios, también tenemos riesgos, porque, por ejemplo, si nosotros cuando nos colgamos no tenemos un buen control del diafragma al respirar o incluso los músculos abdominales, y generamos valsalva, que tema para otro video, pero es un mecanismo que podemos llegar a compensar y lesionar la columna
hasta incluso también todos los músculos que recubren, compensan, sostienen y movilizan la columna, podemos terminar con una lesión. No solamente a nivel muscular o miofacial, o hasta incluso podemos hablar de los propios discos. Imagínense si tenemos alguna hernia de disco, o no llega a ser hernia, pero alguno de los discos intervertebrales, sobre todo de la columna lumbar más baja, está fuera de lugar o no está del todo establecido a nivel estructural, y nosotros generamos una presión negativa porque estamos estirando. Entonces, en ese orden de cosas se va a generar una presión negativa que va a succionar el disco hacia adentro, pero también cuando nos soltemos y volvamos al piso, esto puede ir para cualquier lado. Tengo muchos pacientes, conozco muchas personas que cuando hicieron este ejercicio y bajaron, quedaron doblados. Es decir, no se pudieron incorporar por una semana porque esa hernia comprimió la raíz nerviosa y quedaron con mucho dolor. Cuéntenme, yo los leo en los comentarios, ¿quién de ustedes le ha pasado que por colgarse, por hacer este hanging, ha quedado con mucho dolor lumbar? Y ya sé que voy a tener muchos comentarios. Ahora, por otro lado, como les comentaba, solamente el estímulo de prensión, es decir, el estímulo de mantenerse colgados, haciendo mucha fuerza con las manos, le va a dar información a nuestro cerebro que necesitamos fortalecer todo nuestro sistema metabólico y musculoesquelético, por lo cual solamente esa información le está diciendo a todo el cuerpo que tiene que fortalecer, o por lo menos llevar más sustrato energético hacia los músculos, las articulaciones, los cartílagos. Hasta podríamos hablar de todo lo que tiene que ver con la energía, el cuerpo, la energía mitocondrial que siempre hablamos. Es más allá del ejercicio en sí, es una fuente de información hacia nuestro metabolismo que necesitamos fortalecer nuestro cuerpo, nuestra biomecánica. Ahora, cuando nos vamos a colgar, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Primero, nuestro sobrepeso. Si tenemos a lo mejor mucha barriga o estamos excedidos de peso, ustedes saben muy bien que yo no me refiero solamente a un exceso de tejido adiposo, sino también hay personas que son muy pesadas, que son grandotas, y acá hay que tener cuidado. Por otro lado, algunas cuestiones de sarcopenia, sobre todo las personas que han superado los 40 o 50 años y no tienen una buena calidad de músculo, tienen que tener cuidado porque si no nos podemos distender o desgarrar incluso. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio, es decir, son personas sedentarias y que dijeron, a ver, lo escuché a Fuhrman, me voy a colgar. No, hay que tener cuidado porque si no están acostumbrados o acostumbradas, esto puede ser perjudicial. Miren que lo que les estoy contando, en general, lo que yo les cuento en mis videos es lo que yo veo en la clínica. Entonces, lo digo desde la experiencia viendo personas. No es solamente algo que se me ocurrió a mí. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si no estamos acostumbrados en general a algunos movimientos diferentes a lo que es estar en la computadora, en la cama, en la tele, o quizás hacemos deporte, pero es un deporte muy rutinario, algo que ya hacemos hace muchos años y nunca hicimos, por ejemplo, ejercicios de flexibilidad, plasticidad o stretching, generar un esfuerzo de los brazos por arriba de los hombros puede lesionar el manguito rotador, el manguito de los rotadores tan importante de los hombros, y que yo ya sé que esto es algo bastante común, me parece que conocen a qué me refiero con el manguito de los rotadores. Por lo cual, si lo quieren hacer y no se quieren lesionar, tenemos que empezar de a poco. ¿Cómo? Primero que nada, no lo tenemos que hacer de manera completa. Es decir, nos vamos a colgar, pero con la punta de los pies apoyadas en el piso. De esa manera, vamos a hacer una descarga parcial del peso en las manos y otra en los pies. Y de a poquito, muy de a poco, vamos a ir generando pequeños estímulos de prensión y peso. Y de esa manera vamos a generar como una especie de bombeo y acostumbramiento. Y a partir de que ustedes se sientan que ya están un poco más habituados o hasta incluso capacitados para colgarse, lo pueden empezar a hacer. Lo que sí les digo, he visto gente lesionarse que ya lo hacía esto de manera habituada. Y tiene que ver con dos cosas. Primero, con una cuestión psicoemocional. Si nosotros no estamos bien concentrados en lo que estamos haciendo, muy probablemente vamos a hacer movimientos o vamos a hacer contracciones con músculos que no están preparados y vamos a terminar lesionando no solamente los músculos, sino también, como les comentaba, los tendones, todas las fascias o los discos. Hasta incluso también podemos estar lesionando alguna cuestión visceral, ¿no? Alguna de estas divisiones que les comentaba que están adentro de la barriga. También tenemos que tener en cuenta que la respiración y el hanging
son complicados de sincronizar. Cuando nosotros estamos colgados, la caja torácica se expande y tenemos menos ventilación directamente. Los pulmones no logran hacer todo el recorrido de expulsión del aire, por lo cual vamos a estar trabajando con la última región, ¿no? El último segmento respiratorio de los pulmones, por lo cual la ventilación se va a acotar, se va a cortar. En realidad se va a alargar, pero se va a acotar la capacidad de ventilación y esto va a hacer que podamos sentir que nos quedamos sin aire. Es decir, vamos a sentir que nos ahogamos con los pulmones llenos de aire. Por eso, mucho cuidado, porque en el momento que nosotros querramos tomar aire más profundamente o eliminar todo el aire de nuestros pulmones, es donde nos vamos a lesionar la columna lumbar por una contracción de los músculos de la parrilla abdominal. Tengan mucho cuidado. El diafragma también. Si tenemos una retracción de algún pilar diafragmático, podemos traccionar de la columna dorsal y vamos a lastimarnos. Y obviamente, a lo que tiene que ver con la columna cervical, imagínense que si estamos colgando de las manos, la cintura escapular va a estar súper en tensión, por lo cual tenemos que tener mucha concentración, mucha propiocepción de poder concentrar, valga la redundancia, la fuerza muscular en las manos y en los antebrazos, pero intentar relajar el resto del cuerpo de manera consciente, es decir, de manera presente, porque si no, vamos a terminar haciendo un esfuerzo, una compensación cervical, y esto nos va a traer complicaciones. Si podemos hacer las técnicas de colgarse, de hanging o dead hang, o llámenlo como quieran, pero colgarse con guantes, no desde las muñecas, no quiero esas tiras que nos agarran la muñeca a la barra. Otro error que cometemos sería como estar colgándonos de los pies. No, tenemos que hacer fuerza con las manos. ¿Quieren usar guantes? ¿O quieren ponerse alguna felpa, alguna goma eva entre la palma de la mano y la barra? Ningún problema. Pero la fuerza de prensión, ¿no?, de cerrar la mano, tiene que estar. Si lo hacen de manera correcta, probablemente van a disfrutar de todos los beneficios que les conté. Y si no, probablemente me vengan a ver al consultorio con dolor lumbar. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.